Buenas tardes. Mi participación para esta actividad de autorreflexión es la siguiente: contestar las preguntas. ¿Los medios de información utilizados en la realización de cada una de las actividades fueron confiables? Mencionar sí fueron confiables. Utilicé la plataforma de UNADEM, Universidad Abierta a Distancia, Contexto Socioeconómico de México, la unidad 1 de 23, Historia Económica y Política de México en el siglo XX. Ciencias Sociales, ECURRE. INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios, 1998. Banco de México, datos de encuesta de coyuntura del mercado crediticio 2001. CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2002, Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología. Miller, Edward, Libre Comercio o Proteccionismo, razones en contra de las restricciones comerciales. Trade Links, Lazos Comerciales 2010, México ante el proteccionismo, extracto de la revista Negocios publicada en todo México. Huerta Chávez N., 3 modelos de política económica en México durante los últimos 60 años, 2003. Buenas tardes. En un rango del 1 al 10, ¿cuál considera que fue su aportación propia, comentarios sobre su opinión y autoría en el desarrollo de sus actividades? Explique. En general, realicé la introducción y las conclusiones de manera propia al 100%. El desarrollo fue una unión de una serie de autores y un poco de mí, pues se trata de hechos históricos, por lo que considero que mi aportación es de un 8.5 a un 9. Para el cumplimiento de cada actividad académica se revisó la rúbrica y se trabajó en su cumplimiento. Si se revisó la rúbrica y se trabajó en su cumplimiento, todo fue conforme a estos lineamientos. En un rango del 1 al 10, ¿cuál considera que fue su nivel de aprendizaje obtenido en esta unidad? De manera breve, explica el aprendizaje obtenido. Pues el rango fue del 10. He aprendido mucho en esta unidad. Aprendí que las ciencias sociales tienen como objetivo analizar y trata de conformar la vida social de los seres humanos en conjunto, en sociedad. Analiza diferentes aspectos de los grupos sociales, el estudio del origen y el desarrollo de la sociedad en las instituciones y en las relaciones e ideas, y de las relaciones e ideas que forman la vida social de los humanos de manera conjunta. La importancia de la investigación histórica para la formación ideológica como la base de la cultura, sin importar cuál sea la especialidad. Es necesario contar con estos conocimientos. La historia se basa en todas las actividades de las personas que hacen una comunidad, cómo pasa el tiempo, cómo va transformando a la sociedad de manera tanto positiva como negativa en los ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos, artísticos, científicos, deportivos, del acontecer diario, del desarrollo de la tecnología, sus ideas, etc. Lo que va dando una comprensión de los hechos importantes que caracterizaron y caracterizan a nosotros y nuestra patria. Cómo han repercutido los hechos y procesos históricos que ha tenido México a través de los años, marcando al país desde la conquista de los españoles hasta nuestros días, que vivimos en el mundo altamente globalizado. Cómo se ha comportado el país conforme van sucediendo procesos a nivel mundial, desde tener un país que su política únicamente era interna y conforme fue avanzando y por las necesidades que el sistema económico mundial se tuvo que modificar ciertas cosas, ¿no? Ciertas políticas. Tengo mejores conocimientos de cómo están organizados los sectores del país según su actividad económica, que pueden ser primaria, secundaria y terciaria. La historia y ciencias sociales son muy importantes para todos los países, debido a que estos acontecimientos pasados, presentes y futuros pueden tomarse en cuenta para planificar mejor el futuro de un país, tomando en cuenta los problemas que se suscitaron
y tomando también en cuenta cómo se comportó tal o cual situación, poder reestructurarla e implementar nuevas estrategias de desarrollo que beneficien a nuestro país y por ende a cada uno de nosotros. He adquirido más conocimientos de la historia económica y política de México en el siglo XX, donde leí de los periodos históricos en el siglo XX como la Revolución Mexicana, Reconstrucción Nacional, Desarrollo Estabilizador, el proteccionismo que restringió las importaciones de otros países por medio de métodos como aranceles sobre los bienes importados, el desarrollo de estabilizador, donde hubo una rápida industrialización, alto aumento en la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio, donde los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Al finalizar esta época, el país sufrió una crisis y se tuvo que negociar con los organismos financieros internacionales. Tras la finalización de la Revolución Mexicana, se tuvo que controlar la paz y la supresión de las rebeliones que había quedado, poniendo un control central político y militar en todo el país. Con esta reconstrucción se quería asegurar la soberanía política y económica de México ante las fuerzas de otros países. En el siglo XX se divide en dos etapas, la de una crisis y reorientación del crecimiento productivo, dos ciclos depresivos y dos ciclos de recuperación. Se funda el Banco de México en 1925, que después de la posguerra la economía del país impidió avances. El periodo de reconstrucción nacional fue de agitación social, política y cultural, en el que los campesinos, obreros, políticos, intelectuales, empresarios en general, toda la sociedad del país, cobraría una confianza renovada sobre la capacidad de construir un México independiente, democrático, así como las comunidades científicas. En 1920 y 1930, la educación elemental, media y la formación científica empezó a edificarse sobre bases nuevas con una nueva infraestructura educativa. En 1921 se fundó la Secretaría de Educación Pública. En 1922, la Escuela de Salubridad e Higiene. En 1923, la Universidad de San Luis Potosí se convirtió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1934. El cardenismo de 1934 a 1940 representó la culminación de los esfuerzos de reconstrucción nacional que siguieron a la etapa de la Revolución Armada. Además, sentó las bases económicas, sociales, políticas e institucionales de un nuevo proyecto de país en todos los aspectos. Se avanzó de manera importante la reforma agraria, la organización obrera, la pacificación del país y en la nueva estrategia de desarrollo industrial para México. Cárdenas también puso atención especial en la construcción del sistema de educación científico y técnico con un enfoque nacional. Promovió una política de desarrollo para fortalecer la independencia económica del país mediante el fomento de la industria nacional. La nacionalización del petróleo y los ferrocarriles fueron solamente una expresión del deseo de una soberanía nacional. En lo social, la reforma agraria fue muy importante, pues se le dieron tierra a los campesinos más pobres. Uno de los sucesos más importantes fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la cual es una aportación que incluye derechos sociales conforme a las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. Derivado de las autorreflexiones de las unidades anteriores, ¿qué cambios detectaste que debías realizar para mejorar tu desempeño? ¿Cuál fue la aplicación de esas mejoras? Menciona algunas. Los cambios que detecté que debía realizar para mejorar mi desempeño fue organizarme mejor para la entrega de mis actividades, ya que siento que este bloque fue más difícil. La entrega a tiempo de mis actividades debido al exceso de trabajo laboral, familiar y de actividades de esta plataforma de estudios. Después ya me organicé mejor en mis tiempos y pude estudiar mejor.